para hacer este video hemos intentado contactar con algunas empresas y era muy difícil, es que ellos no querían. Y al final, ayer, bueno, esto es lo que pasó. 自分自身が YouTube をやっていてレンタルフレンドについて取材をしてお話聞いたりとか、その人自体は映したりとか隠し撮りとかは絶対しないので自分でちょっと経験してみてお話できたらな。そうなんですね、難しいですね。ふざけてやってるとかそういうわけではないんですよはい、すいません、お願いします。ellos no quieren, pero ahora va a pensar, a lo mejor dice que no はい、よろしくお願いいたします。はい、失礼いたします。En Tokio, prácticamente cada barrio de ocio tiene un punto de encuentro para grupos de amigos y parejas. El más famoso sin duda es Shibuya y su estatua del perro Hachiko. Imagina que en lugar de ver a tus amigos de siempre, contratas a un amigo de alquiler. ¿Por qué existe un servicio así y cómo funciona? Me tengo que ir ya. Un abracito, ¿no? Que te vaya bien, hija. Gracias. Nos vemos en un ratillo. Ya se ha encontrado Yuko con su amiga de alquiler y precisamente cuando ya se iba nos encontramos con un grupo de turistas, de amigos mexicanos que están aquí en Japón, casualmente justo a la salida de la estación. Al principio toda la información que habíamos estado buscando era solamente en japonés, pero claro, también queríamos poner en la descripción algunas fuentes que estuvieran en español o por lo menos en inglés. Pero es que de verdad que no hemos encontrado nada útil. Las noticias que hemos encontrado eran bastante escuetas o no explicaban bien sobre realmente cómo era este tema. Incluso a veces ni siquiera estaban escritas de manera objetiva y con respeto. Pero creo que esta entrevista a la trabajadora nos va a venir muy bien para el vídeo, porque bueno, qué mejor fuente, ¿no?, que alguien que está trabajando directamente en una empresa de ese tipo. Así que ahora nos hemos quedado Aren y yo juntos, ya que estamos aquí dos hombres, vamos a hacer cosas de chicos malos. Antes de que llegue Yuko y empecemos a hablar sobre este tema así más a fondo, habría que contextualizarlo primero y tener en cuenta algunas cosas, como que por ejemplo en Japón hay una larga tradición en esto de contratar servicios de personas que sirvan de entretenimiento o de compañía. Por ejemplo, yo creo que lo más famoso son los hombres y mujeres geisha, ¿no? Eso creo que lo conoce todo el mundo. Ya en el siglo XVIII se contrataban los servicios de geisha para que acompañaran a la gente poderosa, ¿no?, a los políticos, familias ricas. Luego ya mucho más adelante en el Japón moderno pues tenemos por ejemplo los snacks, ¿no?, que son como una especie de bares muy pequeños donde hay mujeres que hablan con los clientes en la barra, bueno, sirven también como compañía, les sirven las copas y todo eso. O ya creo que algo más famoso que eso, que digamos que sería como la evolución, los kiabakura, ¿no?, los locales estos de kiabakura donde están las chicas de compañía, donde van los grupos de empresa o bueno, gente sola y contrata a una o varias chicas que se sientan con él en la mesa y beben alcohol junto, o chicos también, los hosto, ¿no?, como hemos visto en vídeos anteriores. Pero hemos llegado a un punto en el que este tipo de servicios de gente de compañía y tal se ha ampliado tanto que ya puedes tener amigos de alquiler o parejas de alquiler o también familiares o gente que venga a tu funeral para llorar. Incluso, yo que sé, tú puedes alquilar a gente como si fuera tu trabajador de empresa y ponerlos en reuniones de trabajo, ¿no? Gente así con buena presencia, como para impresionar a los clientes. Y todo este tipo de servicios y personas de alquiler existen en muchos países, pero en Japón la particularidad que hay es que hay empresas en las que tú puedes contratar todo en la misma empresa, gente que sea amigos falsos, familiares falsos, todo este tipo de figurantes o actores que finjan ser algo, pero además también puedes contratar servicios como de limpieza para cuidar a tu bebé, o un monitor deportivo que salga contigo a hacer deporte, gente incluso para estudiar idiomas como si fuerais amigos. Hay una amplia gama de servicios que, o sea, si empiezo aquí a nombrarlos todos, pues no acabo. De hecho, este tipo de empresas se llaman benriya. Benri, que significa útil o conveniente, y ya, que significa tienda, pues blanco y en botella, pues tienda útil, ¿no? Bueno, yo lo llamaría más bien como tienda multiusos. Yuko tiene que estar al llegar ya. Hemos quedado aquí en este sofá tan cómodo a las 3 y va a llegar ya. Ey, mi forma de pensar
totalmente ha cambiado, ¿eh? Ya hemos terminado la reunión y yo he hecho la entrevista a ella y ella me ha contado su experiencia trabajando ahí. Me ha contado qué tipos de clientes van, por qué van. Primero pensé que este tipo de servicio utiliza a alguien que no tiene amigos, pero dice que no. Muchos clientes tienen amigos reales, pero no quieren molestar o no pueden hacer algunas cosas con ellos. Por ejemplo, a mí me gusta cosplay, pero a mis amigas no les gusta. Entonces alquila a una amiga y van a un evento de cosplay juntos, por ejemplo. O quieren tener una opinión fuera de sus amigos, porque a lo mejor alguien desconocido puede decir la verdad. Por ejemplo, el nuestro quiere hacer un tatuaje de samurái. ¿Pero por qué yo? Y yo... Eso realmente no le queda bien, pero yo no puedo decir la verdad. Es que yo quiero respetar su opinión, su decisión. Algunas veces, aunque son amigos, no pueden decir, ¿no? Llevar la contraria. Entonces alquila a una persona y pide consejo. Vale, entonces a ver, a mí lo que me queda claro de esto es que si yo me quiero hacer un tatuaje, tengo que alquilar entonces a alguien. ¿Tú a mí me dejas hacer un tatuaje? Yo digo la verdad, no te preocupes, no te preocupes. También hay clientes que no tienen amigos de verdad. Por ejemplo, tiene fama y mucho dinero, entonces vienen amigos que tienen intención aprovechando, no pueden tener amigos reales. Entonces alquila a una persona y en ese momento puede disfrutar más. Es que además para alquilar es muy caro, ¿eh? Hemos pagado solo 2 horas y 14.000 yenes, ¿eh? Es que todo el mundo no puede alquilar, ¿eh? Es que es muy caro. Es que ¿sabes qué pasa? Yo también tenía esa primera impresión, al igual que tú, de que la gente que está contratando este tipo de servicios, de amigos de alquiler y tal, era gente que no tiene amigos, no conoce a nadie, o gente muy tímida, pero claro, por lo que tú cuentas, y lo que cuenta esta chica, es que realmente una persona tímida no puede contratar estos servicios, porque por timidez, ¿no? Quedar con alguien desconocido. Antes de quedar yo estaba nerviosa, ¿eh? ¿Quién va a venir? ¿Qué hablo con ella? Es que desconocido. Y si es tímido no puede hacer eso. Y eso es un servicio entonces que está reducido a un público muy selectivo, ¿no? Que alguien que busca algo concreto, pues este tipo de vendría-san, este tipo de empresas lo tiene, ¿no? Pero es que hay de todo. Todo. Incluyendo también gente que está sola, gente que no tiene a nadie. Por eso cuando estábamos buscando la información para hacer el vídeo y dimos con las páginas en español y en inglés y vimos que era como todo de rental friend, amigos de alquiler, y al final esto de amigos de alquiler es solo como un grano de arena, ¿no? Hay una playa entera que no aparece en esas noticias, que no aparece en esos medios. Es que al final lo de amigos de alquiler es una anécdota, porque realmente la cantidad de cosas que se puede hacer, por lo que ha contado Yuko, hay gente que te acompaña, por ejemplo, a comprarle un regalo a tu madre. Tú le quieres hacer un regalo o a tu pareja o lo que sea y no te decides qué cosa regalarle. Rentas a un amigo de esto y te ayuda a elegir el regalo. Hay un servicio, esto es una moto con radio, ¿sí? Puedes alquilar a alguien que vaya contigo a un parque de atracciones y esa persona hace cola por ti. ¿Eso no es esclavitud? Por eso tiene que contratar a alguien y no pedirle a sus amigos, ¿no? Eso no se le hace a un amigo, tío. Una que utiliza mucho es limpieza, ¿eh? Alguien viene a casa y limpiar todo. Sobre todo mujeres, dice que no pueden limpiar bien y todo lleno de basura y no pueden tirar y tiene vergüenza y no pueden decir, no pueden solucionar. Entonces pide a ellos. Hemos contactado a una compañía que se llama Client Partners y ellos tienen una página web que es versión japonés y también en inglés, porque hay clientes extranjeros. También utiliza como una guía o para practicar japonés o no tienen amigos japoneses, entonces pueden alquilar amigos, ¿no? O lo del idioma, hay algo también muy gracioso y no es practicar idiomas, sino que por ejemplo tú quieres comprar algo en una web extranjera y no entiendes, tú contratas a un amigo de estos y te compran las cosas por ti. Alguien que entienda, por ejemplo, en una página china y que todo está en chino, pues alguno que habla chino y te lo compra por ti. Sí. Curiosísimo, ¿eh? A lo tonto hemos estado caminando tanto que hemos llegado a Sakusa. ¿Estamos aquí ya? También hay otro tipo de trabajo relacionado con las parejas. Por ejemplo, alguien va a tener una cita, pero nunca ha tenido una novia, nunca ha ido a una cita, entonces contrata a una novia falsa y pide consejo. Y también hay un servicio en los que tú contratas a gente que vaya a tu boda. Lo mismo que hay un servicio que contratar a gente que vaya al funeral,
pues que vaya a la boda, ¿no? Al final serían figurantes, al fin y al cabo. Figurantes. Y bueno, actores, y ellos digamos que hacen bulto, ¿no? Y pues, felicidades, ¿no? Enhorabuena. ¿Tú quién eres? No sé, pero enhorabuena. Pero eso es algo que ya he dicho también. Este tipo de trabajos es muy serio. O sea, la gente no se lo toma a guasa, no van allí a reírse del cliente, sino que para trabajar ahí hay entrevistas y mucha gente no lo pasa. Es que no todo el mundo puede trabajar de eso, ¿sabes? ¿Qué pasa ahora si un trabajador de estos, un novio falso, se enamora de un cliente, ¿no? Porque, a ver, yo he leído casos reales de gente que ha alquilado un amigo y al final, bueno, pues fuera de eso, pues han hecho amigos en la vida real, ¿no? ¿Qué pasa si en lugar de ser amigos se convierten en parejas, ¿no? Se enamoran. Enamorarse está prohibido. Además, no pueden quedarse fuera de trabajo, nunca. Entonces, si se enamora, tiene que dejar el trabajo, ¿no? Claro, nosotros hemos estado contando casos de clientes, de gente que tiene la necesidad de alquilar un amigo, pero no hemos contado las experiencias que tienen los trabajadores, esos amigos de alquiler, ¿no? Esta chica tuvo un caso muy emocionante. Su cliente era un hombre mayor y no tenía familia porque se murieron y ni tampoco tenía fotos porque todo perdió por culpa del incendio. Contrató una mujer mayor y esta chica como su mujer y su hija, ¿no? Y ellos viajaron juntos como una familia y hicieron las fotos que igual que familia real y en mismos lugares, ¿eh? Ella decía que ese trabajo era muy bonito. Yo sinceramente no sé si hubiera podido aguantar hacer un trabajo así, ¿eh? Porque es que eso es muchísima carga para mí y además es muy emocional, ¿eh? Yo estoy escuchando y imagino que voy a llorar. Si no habéis llorado con el caso que ha contado Yuko, a lo mejor vais a llorar con el que voy a contar yo, porque es muy similar, ¿eh? Además también es de familia, ¿eh? Es también familia de alquiler, pero en este caso un padre. Era una familia de una madre y una hija que, bueno, se había separado de su marido, la hija era pequeña, y para ir a un evento o algo así alquilaron a un padre, ¿no? Fueron la primera vez, pero resulta que esa primera vez fue muy bien. Ellos se llevaron muy bien y se empezaron a ver más veces, empezaron a alquilarlo más veces, ¿no? Pero de tantas veces, de tanto contacto, como dicen, ¿no? El roce hace el cariño. Al final este hombre sentía que, bueno, ver a esa niña crecer era ver como si era su hija propia, es que no podía diferenciarlo. Ya tiene cariño, ¿no? Claro, y de tantas veces verse, al final este hombre estaba confundido, él pensaba que ya era su familia real, porque es que él sentía cariño real por esas personas, pero es que al mismo tiempo también era padre de alquiler de otras familias. Es algo que yo no quiero que me pase algo así, o sea, yo no podría trabajar en algo así, porque al final te afecta tu vida privada. Ese hombre, por ejemplo, algo que decía era que no podía tener niños, no podía tener familia, porque es que ya se siente que tiene muchas familias. Ella decía que este trabajo no es fácil y ella estudia psicología y es que es muy duro. Hay clientes que tienen problemas, entonces para solucionar tiene que pensar o también cómo decir un consejo. No tienen problema de cómo pelear con clientes, está estudiando muy bien, ¿no? Yo he alquilado una amiga y sí, ahora yo entiendo a los clientes. Aunque es alquilado, me lo he pasado muy bien, entonces yo entiendo a los clientes. Yo siento que me gustaría alquilar otra vez si fuera más barato. Sabíamos que hablando directamente con un amigo de alquiler, nuestra percepción cambiaría, y que amigo de alquiler es tan solo un término genérico que engloba mucho más. Ni siquiera los amigos y familias de alquiler son los servicios más solicitados, ya que no es muy normal que en Japón la gente se relacione con personas de fuera de su círculo de conocidos. Lo que hemos aprendido de este negocio es que aquella persona a la que le falte algo en su vida puede sustituirlo casi con total seguridad.